que en lugares como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, a pesar de los problemas de violencia que enfrentan esas comunidades, la noción de comunidad es tan fuerte que el fenómeno del suicidio es bajo en estos lugares. El suicidio y la economía tienen algo que ver. Sí y no. No porque pudiéramos caer en el reduccionismo de suponer que las personas que enfrentan una situación económica adversa, las que están localizadas en la franja de pobreza extrema, son las que más pudieran padecer de este problema de salud pública. Sí, porque la economía afecta procesos sociales, culturales, del mundo simbólico, ideológico, que es lo que vamos a ver en este video sobre este tema fundacional selecto de sociología. Gracias por suscribirse a este canal, por seguir los contenidos que por aquí emitimos. Al respecto del suicidio, el filósofo Albert Camus refería que no hay sino un solo problema filosófico realmente serio, el cual era ese, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder, decía Camus, a la cuestión fundamental de la filosofía. El suicidio es entonces el acto intencionado de quitarse la vida. Hay algunas variantes, como por ejemplo la eutanasia, en donde la única diferencia con el suicidio entendido de manera tradicional es que la persona que suministrará el fármaco que quitará la vida al paciente es un profesional de la salud. Hay otras variantes, como por ejemplo la del arquetipo de la persona que se inmola, el héroe que se sacrifica, que es capaz de dar su vida por la comunidad o por preservar el honor y la estabilidad de su comunidad. En el estudio del sociólogo Emilio Durkheim de 1897, llamado El suicidio, todas estas expresiones cabían desde la perspectiva de que el suicidio se trata de un fenómeno sociológico. Pero más adelante volveremos al estudio de Emilio Durkheim. Vamos a revisar cuál es el panorama del suicidio en México. Son los grupos de población más afectados por este fenómeno de salud pública. La base de datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística Mexicano es la franja de edad de las personas que van de los 25 a los 29 años de edad, la que más está afectada por el problema del suicidio. Le siguen aquellas personas que van de los 30 a 34 años de edad. Esto quizás se deba al fenómeno de la coyuntura de la transición a embarcarse en una travesía de independencia económica, incluso en términos de expectativas matrimoniales, profesionales, sociales y de un sistema socioeconómico que no satisface dichas expectativas. El profundo rezago en términos profesionales afecta a esta franja de población. También podemos explorar otra suerte de variables, como por ejemplo la del consumo cultural y los estereotipos que se lanzan a través de los medios masivos de comunicación, y cómo el alcanzar a estos estereotipos, el tratar de ser como estas personas que se presentan bajo la categoría de éxito desde los medios de comunicación, representa en muchas ocasiones para los jóvenes consumidores de estas canciones, de estas películas, de estas series, en involucrarse en el fenómeno de la violencia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y es lo que arroja prácticamente toda la numeralia con respecto al suicidio, son los hombres los que más se suicidan en relación a las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres declaran en una mayor cantidad el haber tenido estos episodios, estos casos en donde intentaron quitarse la vida sin éxito. En el caso de los varones hay más suicidios, muchos más, y las formas de quitarse la vida son más contundentes. Algunos expertos consideran que tiene que ver precisamente con el tema de los métodos, en donde las mujeres han utilizado métodos más suaves. También es cierto que hay que explorar la construcción de la feminidad en nuestra cultura con respecto a los arquetipos que aparecen en las narraciones literarias, por ejemplo, en los dramas, y en donde hay algunas expresiones de cómo se hace frente a alguna circunstancia de calamidad o de adversidad. Y no quiero decir personas transgénero. El Instituto Hispanoamericano de Suicidología refiere que la prevalencia del suicidio en este grupo de población es hasta 50% mayor al resto de la población. Hay un dato que me parece interesante señalar, esto con referencia a una suerte de políticas públicas que se han impulsado
en Occidente y que tienen que ver con la ideología de género. Y lo voy a leer literal de este estudio en donde se dice con respecto al acto de salir del closet, que las investigaciones sugieren que entre más temprano se realice la revelación de la orientación sexual, hay mayor riesgo de suicidio. Llegados a este panorama, ¿cuáles son algunas formas en las que las autoridades mismas reconocen que se puede contener este problema de salud pública en México? Antes de hablar de las propuestas y para entender de una manera mucho más profunda el fenómeno del suicidio, quisiera hablar de las tipologías que identificó Emilio Durkheim en su estudio de 1897 a raíz del análisis de los datos forenses con respecto a las personas que se habían suicidado: el suicidio altruista, el suicidio egoísta, el suicidio anómico y el suicidio fatalista. El suicidio altruista es el causado por una baja importancia del yo, ¿sí? Por ejemplo, el asunto de inmolarse, de dar la vida por la comunidad, por la familia, sí, contrario al suicidio egoísta, en donde los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer al suicida con su propia vida, con las personas en torno a él. En ausencia de la presión y la coerción de la sociedad, el suicida queda libre para llevar a cabo su voluntad de suicidarse, algo que pues puede ser común en las sociedades modernas, bastante industrializadas en aquella época en que Emile Durkheim realizó este estudio. El suicidio fatalista se produce donde las reglas son demasiado coercitivas, férreas, como por ejemplo en las sociedades esclavistas. Y por último, el suicidio anómico. Este es el que más me importa en este video para hacer una explicación general del problema que acontece en la cultura. Es una palabra griega, a, sin, nomos, ley. Tiene que ver con la inequidad, injusticia, la maldad en textos como por ejemplo Primera de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Otra serie de textos en donde nomos hace referencia a este desprecio y violación de la ley, iniquidad, maldad, pues son estos textos de las escrituras. Para Emile Durkheim, la anomia es ese momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, de la erosión de los valores y preceptos fundacionales que daban orden a la estructura social. Un ejemplo de esta noción de sentido lo podemos observar en el ámbito de las poblaciones urbanas, en donde hay más índice de suicidas en las áreas urbanas y metropolitanas que en las zonas rurales del país. Por otra parte, el índice de suicidios es igual en la franja de edad de 20 años o más, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición. Es igual en el caso de las franjas económicas o de bienestar media y alta. Es decir, es mayor en estas dos franjas que en una población que tiene una situación económica o de bienestar menor. Esto es algo que se repite en el grupo de edad de 10 a 19 años de edad, es decir, adolescentes, en donde en las franjas económicas medias y altas hay mayor incidencia de suicidios que en la franja económica baja. También en el ámbito territorial metropolitano, en las zonas urbanas, hay mayor incidencia de suicidio que en el mundo rural. Y esto tiene que ver mucho con la noción de sentido. Por ejemplo, si nosotros observamos la incidencia de suicidios entre las personas que hablan una lengua indígena, pues es mucho menor que con respecto a el resto de la población. Es algo que se repite de igual modo con referencia a las personas que tienen 20 años o más. Esto tiene que ver con la noción de comunidad. Secretaría de Salud, por ejemplo, en el portal Gobierno de México, cuando aborda esta temática del suicidio, habla de algunos factores protectores,
como por ejemplo las relaciones interpersonales con vínculos afectivos sólidos, el arraigo a creencias religiosas o espirituales, tener un hogar, condiciones de seguridad general, buena alimentación y descanso apropiados. Este tema de la comunidad, de las relaciones interpersonales, de el arraigo hacia una familia, de las creencias religiosas, la espiritualidad es bastante importante. Si nosotros aquí lo que hicimos fue dividir en esta plataforma de INEGI llamada CINCE la población total entre las personas que manifiestan no tener algún tipo de adscripción religiosa y podemos observar que en lugares como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, a pesar de los indicadores de violencia, de los problemas de violencia que enfrentan esas comunidades, la noción de comunidad es tan fuerte que el fenómeno del suicidio es bajo en estos lugares. Son los espacios territoriales, de acuerdo con el INEGI, en donde hay menor índice de suicidas en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Son espacios también en donde, de acuerdo con este cálculo demográfico, hay una baja cantidad de personas que manifiestan no tener algún tipo de adscripción religiosa o bajos vínculos espirituales, contrario a Chihuahua. Chihuahua es una entidad del país, o es la entidad del país, mejor dicho, en donde se da la mayor incidencia de suicidios en distintas franjas de edad en México. Como conclusión, pudimos identificar que al igual que como lo explicó Emilio Durkheim en su estudio sobre el suicidio, es en las áreas metropolitanas, urbanas, en donde se da una mayor incidencia de suicidios en comparación al mundo rural, al México rural, en donde ese ambiente parsimonioso parece ser menos propicio para que se den los suicidios. También identificamos que en espacios como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, a pesar de la violencia que sacude dichas entidades, hay una muy baja tasa de suicidios con referencia al resto, a la media nacional. Y esto lo podemos explicar a partir de el habla de dialectos, de lenguas indígenas, de la noción de comunidad, ¿sabes? Estos vastos territorios en donde todavía se da la comunidad agraria, el ejido. También pudimos identificar que la espiritualidad es un factor bastante importante. Entidades como Chihuahua, en donde hay una alta tasa de personas que dicen no tener ningún tipo de adscripción religiosa, hay una alta tasa de suicidios también. Y bueno, hay otras variables que pudiéramos abordar y que tocamos también en este video y que es importante que pues profundicemos. Si tú tienes alguna observación, algún planteamiento, pues es bastante bien recibido. Muchas gracias por ver este contenido. Es muy satisfactorio el saber que pues estamos haciendo esta comunidad sociológica, sí, de interesados en temas sociológicos y que nos dan luz sobre los problemas que atañen a nuestro país. Muchas gracias por seguir este contenido. Nos vemos hasta la próxima.